Es bien sabido, por quienes tengan unos conocimientos básicos de historia, del interés por conquistar Jerusalén a lo largo de los tiempos, desde que David, rey de Judá, la hizo su capital. La denominada Ciudad Santa ha estado en manos de egipcios, asirios, babilonios, persas, macedonios, asmoneos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, británicos y alguno que otro que se me haya olvidado. También el cristianismo, sobre todo en su versión católica, en el año 1099 conquistó Jerusalén, creando poco después la Orden de Sion. Pocos años después, otra orden católica de caballería, los templarios, a la cual considero infiltrada, se instaló en Jerusalén formando parte fundamental de otro intento católico, con las famosas cruzadas, de asentarse en la denominada Ciudad Santa. No es casual, sino a mi parecer causal, que siendo tan grande nuestro planeta, fueran a confluir en dicha ciudad las tres religiones abrahámicas más importantes, como son cristianismo, islam y el judaísmo, haciendo del lugar uno de los puntos más calientes del planeta, debido a las históricas e interminables fricciones y conflictos entre estas tres religiones. Tras la Segunda Guerra Mundial, que dio origen, como bien saben, al Estado de Israel, y por esto y otras razones considero que la creación del movimiento sionista no tiene autoría judía, se establecieron entre los años 1992 y 1995 una serie de acuerdos entre las autoridades del Estado de Israel y representantes del Vaticano. En julio de 1992 comienza la historia del intento de la Iglesia Católica para apropiarse de la ciudad vieja de Jerusalén de los judíos. Oslo, o la paz entre Israel y los palestinos, era solo un artículo de portada para ocultar lo que realmente estaba pasando en otra esfera de los asuntos exteriores de Israel. El periódico italiano La Stampa informó que el entonces canciller Simón Pérez concluyó un acuerdo secreto con el Vaticano para entregar la soberanía de la ciudad vieja de Jerusalén al Vaticano. Según el acuerdo, los israelíes darían el control de la ciudad vieja de Jerusalén al Vaticano antes del año 2000. El plan también pide que Jerusalén se convierta en el segundo Vaticano del mundo, con las tres principales religiones representadas, pero bajo la autoridad del Vaticano. El 30 de diciembre de 1993, y sin ningún tipo de cobertura de los medios en Israel, un acuerdo histórico con el Vaticano se reconoce públicamente. Fue llamado el Acuerdo Fundamental entre la Santa Sede y el Estado de Israel. En abril de 1994, el vicealcalde de Jerusalén, Samuel Meyer, anuncia en una rueda de prensa en Jerusalén que había recibido información de que a las propiedades prometidas al Vaticano en Jerusalén se las concedió el Estatuto de Extraterritorialidad. Al principio de 1996, Meir murió en un accidente de coche muy sospechoso contra un camión de la ONU. En marzo de 1995, un cable de la Embajada de Israel en Roma para el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén se filtró a la estación de radio Arut Seba, lo que confirma la entrega de Jerusalén para el Vaticano. No olvidemos un detalle fundamental. El judaísmo es el mayor enemigo histórico del cristianismo. ¿Cómo es posible que los judíos cedieran su lugar religioso más emblemático a su eterno enemigo? ¿Será porque los representantes israelíes no son judíos? Son sionistas que ni practican el judaísmo, herederos de aquellos que se inventaron el mismísimo judaísmo. Son una punta de lanza de los anglo-venecianos, que conquistaron el Vaticano e hicieron de los sionistas sus administradores y banqueros, tal como ocurría en siglos pasados con los judíos de corte. No es el Vaticano católico, sino el Vaticano conquistado por los anglo-venecianos, a través sobre todo de jesuitas y de sionistas. De ahí el papel fundamental de este movimiento sionista, y de su papel, recordemos, en la Segunda Guerra Mundial, porque de estar Israel gobernado por verdaderos judíos, jamás cedería su lugar emblemático a los cristianos. Todo el reseteo y rediseño del mundo que estamos viendo hoy día, cuando se cambian los roles sociales, neofeminismo, ideología de sexo, LGTB, el vaciado de valores, este desorden mundial imperante, todo forma parte, a mi entender, de un único objetivo:
que es la toma de Jerusalén por parte del Vaticano. Y como paso previo ya es propiedad suya. ¿Para qué? ¿Qué interés tiene el Vaticano con Jerusalén? Ya hemos hablado del ecumenismo que viene trabajando a fondo el Papa Francisco para acercar posturas con ortodoxos, judíos y musulmanes. Recordemos que estos últimos, los musulmanes, están representados internacionalmente por un miembro de los Pallavicini, de la nobleza negra. Recordemos también que existen indicios de que el Islam fue creado desde Roma. Ellos van a tratar de diseñar su propio final para la historia en la ciudad vieja de Jerusalén. La historia de esta producción es la aparición de un Mesías que fusionará las tres religiones monoteístas. Necesitan todo el control de toda la ciudad vieja de Jerusalén y no solo los bienes de la iglesia, para poder construir lo que quieran en el monte Sión, porque es crítico para el programa que han planeado. Con estos acuerdos, los judíos le darán el control sobre la ciudad vieja. Estos anglo-venecianos que rompieron con Roma en el siglo XVII, que crearon el Imperio Británico, la Revolución Francesa, y han diseñado los 3 últimos siglos, pactaron con los falsos judíos askenazí para manipular y controlar al judaísmo y continuar la farsa iniciada por el emperador Constantino para ir generando y gestionando las condiciones necesarias para el cumplimiento de las profecías bíblicas. No son ni cristianos ni judíos estos tipos. Utilizan las religiones para controlar a los miles de millones de creyentes en el mundo, con el único fin de perpetuar una vez más el gran engaño,